precisamente para hablar 5 años de la administración del presidente López Obrador, el sector salud. Alejandro Macías, infectólogo, gracias por estar aquí con nosotros. El primer cuestionamiento, doctor, es: ¿estamos mejor que como estábamos antes del 2018 en materia de salud? Yo creo que no, por desgracia ya no nos dio el tiempo, ¿verdad? Porque no tenemos ahora la atención de una buena parte de los mexicanos. Tenemos, como dices, 50 millones de personas pues prácticamente sin servicio médico. Hay buenas intenciones, se han hecho planteamientos de que vamos a tener un servicio mejor, pero creo que por desgracia no estamos mejor. O sea, ¿qué es lo que ha ocurrido, doctor? Lo primero, desaparecieron el Seguro Popular. ¿Fue buena medida? ¿Sirvió de algo? ¿Mejoró en No. algo? Hay que aceptar que la pandemia no nos tomó en el mejor momento, ¿eh? La pandemia nos tomó en un cambio de dirección y eso jugó en contra, hay que decirlo, ¿eh? Pero de todos modos, se perdió, digamos, la atención del Seguro Popular y el Fondo de Gastos Catastróficos, que era para eso, pues no lo tenemos. Entonces, la gente que se atendía en el Seguro Popular, en buena medida perdió su atención. No por completo, algunos sectores y algunos estados la mantuvieron, pero en ese sentido no estamos mejor, particularmente para los que no tienen una afiliación a través del Seguro Social o el ISSSTE. Hay que decir que hay la intención que todos entren a este sistema ahora de bienestar, pero no deja de ser una intención. En esta administración, como usted bien dice, cayó la pandemia, esta terrible, terrible pandemia que vivió el mundo. ¿Cómo la manejó el gobierno federal? ¿Cómo la manejó el sector salud? Mira, había que decir que de entrada no había una buena perspectiva, ¿eh? México no tenía, y eso no es culpa de la administración Sí, claro. actual, no tenía camas suficientes de terapia intensiva, ¿eh? O sea, teníamos acaso unas 3,000 camas de terapia intensiva para un país de 126 millones de habitantes. Pues no es sorpresa lo que nos pasó, ¿verdad? No teníamos camas de terapia intensiva, no teníamos capacidad de crecer la ventilación mecánica, no teníamos un buen acuerdo con los productores de oxígeno medicinal, se nos acabó también. No teníamos un buen sistema de diagnóstico nacional. Están los laboratorios, pero no estaban suficientemente equipados. No teníamos entonces, digamos, un buen primer sistema de atención, un buen sistema primario de atención. O sea, en los años recientes, la gente ya va a atenderse a consultorios anexos a farmacias, donde se han sobremedicado a la gente y se han descuidado muchas acciones preventivas. Y mucha gente que tenía COVID-19, por ejemplo, fue a esos consultorios y se les inyectaron antibióticos que necesitaban, esteroides que no necesitaban, y se descuidó la oxigenación. Entonces, todo era digamos, una confabulación y se formó la tormenta perfecta. Sí, exactamente. Antes de que llegara la pandemia, la presente administración dijo: en la adquisición de medicamentos hay mucha corrupción, y rompió toda una cadena que estaba establecida. ¿Lograron mejorar esa adquisición de medicamentos en estos 5 años? No, mira, yo estoy de acuerdo en que hay que luchar por la corrupción, ¿eh? Eso no tiene ninguna duda. Pero la verdad es que el sistema, bueno o malo que había, daba suficiencia porque tenía mucha experiencia, sobre todo el Seguro Social, ¿eh? El Seguro Social era quien hacía las principales compras consolidadas. Entrar, desde luego, no dudo que hayan atacado la corrupción, no sé, pero la verdad es que el sistema no ha funcionado. Los médicos de la práctica pública y privada hemos visto falta de medicamentos como, pues yo no sé, yo no había visto, yo tengo mucho tiempo de clínico, pero hemos visto falta de medicamentos como no nos había ocurrido en un buen tiempo. Sí. Entonces, creo que eso también es algo que por desgracia no funcionó bien. En el afán de atacar a la corrupción, creo que no se hicieron los convenios. De hecho, no necesariamente que haya fallado el gobierno, porque se contrató, por ejemplo, con organismos internacionales que no distribuyeron lo adecuado, no cumplieron con los contratos. Y luego los productores nacionales en esta lucha contra la corrupción, pues se perdió la fabricación o la producción de productores Sí. nacionales y lo que vimos pues es el desabasto al que ya hicimos mención. La infraestructura, doctor Alejandro Macías,
Siempre ha adolecido tanto el ISSSTE como el Seguro Social, pues bueno, de instalaciones, porque se requiere mucho dinero, pero ¿cómo nos encontramos en estos momentos? Sobre todo en materia presupuestal. ¿Hay el dinero suficiente? ¿El Congreso está dando el dinero suficiente o no? No, mira, primero los hospitales, primero la infraestructura de salud, desde consultorios, Ujú. institutos, hospitales están en condiciones precarias, ¿eh? Y luego la provisión del presupuesto es pobre. Por dar una idea, nosotros queremos ser, no, vamos a llamar un país Dinamarca, por ejemplo. Bueno, pues Dinamarca le da a su sector público, al sector público en salud, le proporciona el 9% del Producto Interno Bruto. México produce en eso o proporciona para el sector público 3%, la tercera parte. Y luego de ese 3%, una parte no se ejerce. Entonces, no, a ver, No. yo creo que, y eso yo quiero comentarlo no solo en relación con las instituciones oficiales, sino también los candidatos de oposición. Estamos en plena época electoral o de promociones electorales, y yo diría, pues ¿a quién le vamos a hacer caso? Porque te pueden bajar el cielo y las estrellas, cualquiera te baja el cielo y las estrellas, pero yo no he escuchado que alguien diga, a ver, tenemos 3% de inversión en salud, nos vamos a ir a 6%. Yo puedo decir, no hemos exigido los ciudadanos Sí. tampoco. Yo no quiero decir que todo haya sido culpa de esta administración. Ya veníamos cargando de insuficiencias Sí. presupuestarias desde antes, ¿verdad? Lo que sí es un sello característico de esta administración fue la llegada de médicos cubanos, doctor Alejandro Macías. ¿Dónde están? ¿Cuánto ganan? ¿Ha servido? Sí, no, Alberto, eso no solucionó absolutamente nada. Además, en México hay muchos médicos, hay médicos sin empleo, pero bueno, tampoco quieras pagarles menos que manejando un taxi, por ejemplo, pues así no se puede. O sea, con ese presupuesto de salud, porque nos podemos quejar es que no quieren trabajar aquí, no se quieren ir a tal lugar a trabajar. Bueno, pues ¿quién se va a ir con esa cantidad si no te deja ni siquiera para pagar a los niños en la primaria? Si quieres tener una primaria particular, qué sé yo, no te da para eso ni siquiera. Entonces, con esos sueldos que tenemos ya los médicos mexicanos en las instituciones oficiales, la verdad es que tampoco se va a poder. Y traer médicos que sí estén dispuestos a trabajar por eso o por menos, o no sé qué convenios tendrán, pues esa no es ninguna solución, porque no tenemos ya un sistema primario de atención. La gente ya en su mayoría, o al menos la mitad de las veces, ya no va al seguro, ya no va al ISSSTE, va a un consultorio anexo de farmacia porque quiere la inmediatez, quiere que ya la atiendan rápido y que no la entretengan tanto y que salga ya recetada con su medicina y que no le va a faltar y que ahí la tiene. Entonces, no, necesitamos sin duda, yo no estoy opuesto a que necesitamos una revolución verdaderamente en el sector público de salud, pero yo diría, pues ¿a quién le vamos a creer? Yo no le puedo creer a nadie que me diga que va a mejorar las cosas con el mismo presupuesto. Eso no se puede por más corrupción que se ataque. La última ocurrencia de la actual administración, la megafarmacia, una superfarmacia que concentre todos los medicamentos y de ahí se distribuyan al país. ¿Qué opina usted, Alejandro Macías? La intención es buena, otra vez, que no nos falten los medicamentos, que tengamos lo suficiente. El problema está que con medicamentos no es como repartir otras cosas. Los medicamentos necesitan condiciones de almacenamiento, condiciones de transporte, muchos de ellos necesitan refrigeración, necesitan cadenas de frío, no es un almacenamiento. En caso de que se quisiera hacer, digo, la intención es buena, pero yo creo que tener todo el almacenamiento, la infraestructura, las cadenas, las regulaciones de temperatura y toda la logística, no creo que tomara menos de varios años hacer algo, porque es algo de la noche a la mañana. Yo no creo tampoco ninguna solución por eso. ¿Ha visto algún modelo así, un proyecto de una megafarmacia en algún país? No, de hecho, el sistema o ese esquema de alguien las cajitas es ya un obsoleto. En algunos sistemas de salud, ya, tú das una receta, el paciente va a una farmacia privada y ahí le surten su receta y el gobierno tiene convenio con esa farmacia privada y ellos hacen lo que saben hacer y lo saben hacer bien. Sí. Eso de quererle dar al paciente hasta sus cajitas, pues va a ser muy complicado porque ya es obsoleto, ya está superado. Sí. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Macías, infectólogo, por haber estado con nosotros. Dinamarca, más lejos que nunca.
en estos momentos. Gracias, gracias, doctor. Gusto de estar con su auditorio. Buenas noches.